Hola chicos, en esta presentación vamos a ver eliminación de los fármacos. La concentración activa del fármaco en el organismo humano disminuye como consecuencia de dos mecanismos. Uno es la metabolización y otro es la excreción. Los fármacos liposolubles, aunque se filtren por el riñón, se reabsorben y deben metabolizarse principalmente en el hígado, a metabolitos más polares. Estos metabolitos, junto con los fármacos hidrosolubles, se excretan principalmente por el riñón y la bilis. La mayoría de los fármacos se elimina en mayor o menor proporción por ambos mecanismos. Las características de eliminación de un fármaco son importantes en el momento de elegir el fármaco adecuado en función de la duración del efecto y del número de tomas deseadas, así como para valorar los factores que pueden alterarlas. La eliminación de un fármaco condiciona el tiempo que tarda en alcanzarse y en desaparecer su efecto cuando se administran dosis múltiples, y el número de tomas diarias que deben administrarse para evitar fluctuaciones excesivas de sus concentraciones plasmáticas. Cuando hablamos de metabolismo, tenemos que saber que la mayor parte de los fármacos se metabolizan en el organismo humano a metabolitos que pueden ser activos o inactivos. La velocidad con que se metaboliza cada fármaco, la variedad de sus metabolitos y su concentración dependen del patrón metabólico genéticamente establecido de cada individuo y de la influencia de numerosos factores fisiológicos, patológicos y atrogénicos que condicionan notables diferencias de unos individuos a otros. De hecho, las diferencias en el metabolismo de los fármacos es el factor que más contribuye. La mayor parte de los fármacos se metabolizan en el organismo humano a metabolitos que pueden ser activos o inactivos. La velocidad con que se metaboliza cada fármaco, la variedad de sus metabolitos y su concentración dependen del patrón metabólico genéticamente establecido de cada individuo y de la influencia de numerosos factores fisiológicos, patológicos y atrogénicos que condicionan notables diferencias de unos individuos a otros. De hecho, las diferencias en el metabolismo de los fármacos es el factor que más contribuye a que dosis iguales den lugar a niveles plasmáticos distintos en diferentes individuos. Va a tratar de inactivar a la molécula. Lo consigue alterando la estructura química de esa molécula misma. Consiste en reacciones conocidas como de oxidación, reducción, hidrólisis y descarboxilación. Al modificar la molécula, el resultado va a ser un metabolito, que es un fármaco que ha pasado la primera fase de metabolización. Luego de esta fase viene la fase de conjugación, donde el fármaco o el metabolito procedente de la fase anterior se acopla a un sustrato endógeno como puede ser el ácido acético o el ácido sulfúrico, aumentando así el tamaño de la molécula, con lo cual casi siempre se inactiva el fármaco y se facilita su excreción. Pero en ocasiones esta conjugación, en vez de inactivarlo, puede activar ese fármaco. Los lugares donde se metaboliza el fármaco pueden ocurrir en cualquier órgano: pulmón, riñón, plasma, intestino, placenta, sistema nervioso central, pero el lugar más importante va a ser el hígado. Va a haber fármacos que, absorbidos por vía digestiva, pueden metabolizarse en el tubo digestivo y alterar su estructura. No solo las enzimas del tubo digestivo pueden metabolizar el fármaco, sino también la flora bacteriana. La metabolización también puede tener lugar en el propio órgano diana, ¿sí? En el propio órgano blanco donde tiene que ir a actuar ese fármaco. Es decir, estos fármacos se van a excretar
por orden decreciente de importancia en lo que serían las vías urinarias, la vía biliar entérica viene intestino, sudor, saliva, leche, epitelios descamados. Importante excreción de los fármacos, siendo particularmente relevante cuando se eliminan de forma exclusiva o preferente por esta vía en forma inalterada o como metabolitos activos. La excreción biliar sigue en importancia la excreción urinaria y está muy relacionada con los procesos de biotransformación. Se produce principalmente por secreción activa, con sistemas de transporte diferentes para sustancias ácidas, básicas y neutras, y se eliminan principalmente por la bilis. La excreción intestinal, los fármacos que se excretan a nivel intestinal pueden pasar directamente de la sangre a la luz intestinal, por difusión pasiva, en partes distales en que el gradiente de concentración y la diferencia de pH lo van a favorecer. Y nos quedaría hablar un poquito de circulación enterohepática, ¿sí? La circulación entre el hígado y lo que es el sistema intestinal. Los fármacos eliminados a la luz intestinal en forma activa a través de la bilis o del epitelio intestinal pueden reabsorberse pasivamente en el intestino a favor de un gradiente de concentración. También los metabolitos pueden contribuir a esta reabsorción de fármaco mediante la acción de la flora intestinal. Por ejemplo, ciertas bacterias poseen glucuronidasas, que liberan el fármaco original de su conjugado con ácido glucurónico. Estos procesos dan origen a una circulación enterohepática en que parte del fármaco que pasa a la luz intersticial del intestino es reabsorbido, lo que retrasa la caída de las concentraciones plasmáticas y prolonga la duración del efecto. En caso de intoxicación, puede acelerarse la eliminación de los fármacos con circulación enterohepática, administrando carbón activado por vía oral, con el fin de atrapar en la luz intestinal el fármaco que pase a ella con la bilis o desde la sangre y eliminarlo con las heces, que puede hacer que los fármacos lleguen al lactante y originen diferentes reacciones. La excreción salival es poco importante desde el punto de vista cuantitativo y además la mayor parte del fármaco excretado por la saliva pasa al tubo digestivo, desde donde puede reabsorberse de nuevo. La eliminación por diálisis peritoneal y hemodiálisis es importante para ajustar la dosis de algunos fármacos en los enfermos renales sometidos a diálisis, así como para acelerar la eliminación de algunos fármacos en caso de intoxicación. Cuando hablamos de cinética de eliminación, estamos diciendo que cuantifica la velocidad con que los fármacos se eliminan del organismo, ¿sí? Recuerden que cinética viene de movimiento. La cinética de eliminación se expresa mediante dos constantes farmacocinéticas: el aclaramiento y la constante de eliminación. El aclaramiento indica la capacidad del órgano para eliminar el fármaco y la constante de eliminación indica la probabilidad de que una molécula de un fármaco se elimine del organismo de una forma global, es decir, incluyendo los distintos mecanismos como metabolismo, excreción renal o excreción biliar. Muchas gracias por su atención. Hemos llegado al final de una nueva clase. Nos vemos la próxima.